Bien, muy buenas tardes, distinguidos colegas, estudiantes, participantes. En nombre de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, les doy la más cordial bienvenida a esta conferencia magistral sobre los renovados recursos de apelación y casación en el nuevo Código Procesal Penal, Ley 9725. Este encuentro académico se enmarca dentro de los programas en línea de la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra, concebido como un aporte a la comunidad jurídica nacional e internacional en aras de compartir el conocimiento, fomentar el análisis crítico y promover la reflexión rigurosa. En esta ocasión, tenemos que tomar en consideración los desafíos que plantea la evolución de nuestro sistema procesal penal, con la reforma introducida por la Ley 9725, y esto nos convoca a examinar con detenimiento la función de los recursos de apelación y casación, su impacto en la tutela judicial efectiva y su papel en la consolidación de un sistema de justicia más transparente, pero sobre todo más confiable. Este taller práctico busca precisamente abrir un espacio de diálogo académico y profesional, por supuesto, que contribuya a fortalecer nuestras instituciones y prácticas jurídicas. Para guiarnos en esta reflexión, contamos con la presencia de una conferencista de excepción. Gina, se cerró su micrófono. No la estamos escuchando. Ups. Les decía que para guiarnos en esta reflexión contamos con la presencia de una conferencista de excepción, la doctora María del Pilar Zuleta Gómez, quien es abogada con doble titulación por la Universidad Externado de Colombia y la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Es doctora en Derecho por la Universidad del Externado y es egresada de prestigiosas maestrías en Derecho Penal Internacional, Derecho de Familia y Menores. La doctora Zuleta cuenta con una trayectoria de más de 25 años como litigante en la República Dominicana, y junto a esta labor se ha desempeñado como docente durante casi 2 décadas en la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra. Esta experiencia la convierte definitivamente en un referente indiscutible de la enseñanza y la práctica del derecho penal y constitucional. También nos ha regalado obras fundamentales como Cómo se fractura un sistema penal acusatorio, el caso dominicano 2023, y el Código Procesal Penal en clave constitucional en el 2024. Ha sido coautora de varias obras, entre las que debemos destacar el Anuario de Jurisprudencia Casacional Dominicana. La doctora Zuleta también es miembro activo de instituciones académicas de gran prestigio y nos ofrece hoy una mirada crítica y enriquecedora sobre los renovados recursos procesales. Con estas palabras, les invito a conectarse plenamente con esta experiencia académica, a participar con sus preguntas y reflexiones y a aprovechar al máximo este espacio de aprendizaje compartido. Demos la bienvenida a la doctora Zuleta y a todos ustedes a esta actividad. Muy buenas noches para todos. Muchas gracias, mi amada Gina, por estas palabras tan bonitas de introducción. Les damos muchas gracias a todos los que se han hecho eco de esta invitación, que debo decir el por qué. Y le reflexionaba ahora a mi hijo a mis hijos que me acompañan, que la idea de estos encuentros es poder compartir con la comunidad jurídica pues lo que hemos podido aprovechar a partir del análisis de los cambios legislativos, el Código Penal, Código Procesal Penal, y hacer este aporte a la comunidad jurídica por cuenta de Pucamaima en línea, porque nos interesa hacer ese acercamiento entre academia, entre el Poder Judicial, entre los estudiantes, entre los litigantes y la sociedad en general.
En ese sentido, hemos preparado esta charla en 3 grandes bloques, de tal manera que al culminar el primer bloque vamos a hacer una primera sección de preguntas para que vayamos agotándolo en el mismo orden de los 3 ejes temáticos que vamos a ver en esta noche. Así las cosas, voy a mantener el micrófono cerrado de todos para que podamos tener la organización. Y cuando tengamos la sección de preguntas, entonces la profesora Gina va a leerlas a partir de lo que hayan escrito en el chat. Si hay alguna dificultad con el chat, pues nos informan y abrimos el micrófono. Así que muchísimas gracias. Y como siempre, quiero en este momento invitarlos a que hagamos una oración para que le demos el lugar al invitado más importante, que es a nuestro Dios. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, muchas gracias te damos por permitirnos en esta noche abrir este espacio para compartir ideas, para hacer un acercamiento, Señor, a los nuevos conceptos que nos traen las leyes renovadas. Necesitamos que abras nuestro entendimiento y que nos permita, Señor, tener un aprendizaje que sirva no solamente para nosotros, sino para que podamos poner esto en práctica en favor de las personas que recurren a nosotros para sus casos en justicia. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues si quieren ir tomando nota, también les informo que la universidad nos ha dicho que las personas que se han inscrito dentro de los próximos 10 días pueden reclamar el link de la actividad para que entonces si necesitan tomar nota adicional, pues ahí lo van a poder tener. Así que vamos a empezar a compartir pantalla en este momento. Muy bien. Entonces, lo primero que debo informarles es que hubo cambios importantes, por eso comenzamos esta actividad con la vía recursiva. Porque entendemos que es la que más ha sufrido cambios en el Código Procesal Penal. Y para entender esto, porque estos nuevos recursos nos traen unas ideas, unas prácticas que no hemos visto aquí, entonces he decidido agrupar los temas en el siguiente orden. Primero, en cuanto a competencia, el tema de admisibilidad del recurso, que ahora viene un poco complejo, lo que es el tratamiento de la prueba, un tema muy importante de la prueba presentada por las partes junto con su recurso, su contestación, pero también el examen de las actuaciones previas y de otras pruebas que, aunque no sean ofertadas por la parte, la Corte las puede requerir. Y finalmente vamos a hablar de la decisión. Entonces, para comenzar, tenemos que decir que en cuanto a la competencia, todo lo que voy a hablar, voy a hablar dividido en primer lugar, con relación al recurso de decisiones tomadas durante el procedimiento preparatorio en la audiencia preliminar, y paralelamente hablo del recurso de apelación de sentencias absolutorias y condenatorias. Entonces, para el primer grupo de las decisiones que se toman por los jueces de instrucción o en la audiencia preliminar, el tribunal solo tiene competencia sobre los puntos de la decisión que han sido impugnados. Y ustedes dicen, no, pues esto es natural, pero esto va a tomar un eje transversal muy importante más adelante. Entonces recuerden, ¿qué va a ver la Corte? Los puntos que las partes le hayan impugnado. Pero a ese espacio de trabajo para la Corte se suma un espacio bastante grande, que es el que tiene que ver con cuestiones de índole constitucional, aun cuando no hayan sido impugnadas por las partes. Esto es muy importante, debo decirlo, porque recuerden que la ley 9725 viene secundada, apoyada por una línea jurisprudencial amplia del Tribunal Constitucional desde su creación en el año 2012 y hasta la entrada en vigencia hasta que se creó la ley 9725. Entonces, muchas de las cosas que el Tribunal Constitucional ya había advertido dentro del marco de precedentes
vinculantes fueron tomados en cuenta por el legislador. Entonces, aquí les estoy poniendo este ejemplo porque lo que está diciendo el Tribunal Constitucional es el juez penal es un juez constitucional. La Corte de Apelación y la Corte de Casación, porque voy a decir algo que viene al final, pero debo decirlo en este momento, y es que todo lo que vamos a decir para el recurso de casación, de apelación, aplica para el recurso de casación. Entonces, es bueno que lo veamos en ambas direcciones. Entonces, ¿qué dice el Tribunal Constitucional? Perfecto, están apoderados de los puntos del recurso, pero cuando se vulneran derechos fundamentales, el juez penal es un juez constitucional y no tiene que esperar a que una parte le advierta o le pida, y esto es muy importante, lo puse en mayúscula para los que están tomando nota, porque el, 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 la jurisdicción constitucional ha dicho que esto se da al margen de cuestiones fácticas del proceso. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque por este motivo es que diariamente se inadmiten recursos de revisión constitucional en la Corte, en el Tribunal Constitucional. O sea, nosotros tenemos que tener claro esto. Si queremos que una Corte visualice un aspecto constitucional, ese aspecto no puede venir atado a cuestiones fácticas, sino a la forma como se han inobservado garantías constitucionales en el marco de este proceso. Por ejemplo, tengo esta sentencia solamente para mostrarles un caso. Aquí, esta es una sentencia del Tribunal Constitucional donde se está analizando una decisión de la segunda sala. Y el Tribunal Constitucional validó lo que hizo la segunda sala. La segunda sala dice, aquí todo llegó muy bien, pero yo quiero observar en este caso en particular la aplicación de la suspensión condicional de la pena y recogí ese pedacito donde la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia dice, yo puedo verificar eso. ¿Por qué? Pues porque estamos hablando de la libertad de una persona y todo lo que converge con una condena, y entonces lo que hace la segunda sala es que adecúa, de acuerdo con el entendimiento que tiene del caso, el tiempo que tiene que estar la persona en reclusión y el tiempo que puede tener pena suspendida. Ese es otro ejemplo de lo que se puede pedir o una corte puede observar por razones constitucionales. Entonces, en la decisión administrativa de admisibilidad del recurso se deben tomar en cuenta, primero, el plazo; en segundo lugar, la calidad habilitante; en tercer lugar, el cumplimiento de la forma exigida para la presentación. Y yo le adiciono algo que no está establecido directamente por el legislador, pero sí lo recogemos a partir de los siguientes textos normativos, y es lo relativo a la prueba, que es bastante complejo. Entonces, en cuanto al plazo, está claro, no me voy a tener mucho aquí. Tenemos 10 días para las decisiones de procedimiento preparatorio o audiencia preliminar, 10 días para recurrir y 10 días para contestar. En sentencias absolutorias o de condena o las que ponen fin al proceso, son 20 días para recurrir y 10 días para contestar. Muy bien. En cuanto a la calidad de la parte recurrente, tenemos que solo tienen calidad para impugnar, obviamente, la parte a la que le ha sido desfavorable la decisión. Y aquí quiero hacer un paréntesis, poner un asterisco. Esto es lógico. Yo solamente puedo recurrir la decisión si me es adversa. Pero quiero que me hagan un paréntesis, porque al imputado se le da una facultad, solo al imputado, al momento de contestar un recurso que se ha interpuesto contra una decisión absolutoria. Yo les voy a clarificar ese punto en su momento. Entonces, dice aquí también que la víctima querellante y actor civil solo puede recurrir las decisiones que se producen en fase de juicio si han participado en juicio, a tono con el artículo 412. Muy bien. En tercer lugar, tenemos lo que es el cumplimiento de la forma exigida para su presentación. Ojo aquí para los que están tomando nota. El recurso para las decisiones de la etapa preparatoria o de la audiencia de la etapa preliminar debe hacerse por escrito motivado.
Si no está motivado, el recurso es inadmisible. La consecuencia está establecida en el artículo 429. ¿Se puede aportar prueba? Dice sí, pero debe indicar con precisión lo que pretende probar. Ojo con este dato, no es que yo pongo, no, las mismas pruebas, no. Va a poner pruebas, tiene que poner cuál es la prueba y cuál es la pretensión probatoria. Pero por favor, una recomendación que les quiero hacer. Y yo tengo aquí el ejemplo, lo vamos a ver en la sección de preguntas de uno de los casos sonoros, de los casos de corrupción de los familiares del anterior presidente. Y lo primero que voy a ver es el tema de la prueba. O sea, aquí no puedo decir con la misma pretensión probatoria de la acusación, porque es que yo estoy en un recurso de apelación. O sea, yo tengo que demostrar que esa prueba, ahora lo vamos a detallar, es útil para demostrar el medio que yo estoy alegando con relación a la sentencia que estoy recurriendo. Esto me parece muy importante porque la consecuencia procesal, si no hay una pretensión probatoria establecida, es la inadmisibilidad. ¿Qué pasa con la contestación? Solamente le dicen, hágalo por escrito, no tiene que ser motivado, pero hágalo por escrito. O sea que si usted lo que quiere es simplemente poner conclusiones, por ejemplo, es completamente válida. También puede presentar prueba, pero no dice que cumpla la misma carga que la anterior. Pero por favor, tenemos todos claros que por igualdad de trato e igualdad de armas para preservar el derecho de contradicción y de defensa de todos los que estamos en este conflicto, es necesario que eso que se le exige a la parte recurrente también se le exija a la parte recurrida. Entonces ustedes pueden decir sí, pero como el legislador no lo exige, entonces ¿cómo lo puede hacer la Corte? Yo pues hago una recomendación. Mi recomendación sería, si yo fuera Corte, de que miro la situación y como estamos en un código nuevo, estamos en una disciplina nueva, por lo menos mientras en esta ciudad se adaptan a esto, decirle a la parte recurrida que no me especifica la pretensión probatoria, especifíquela antes de la audiencia o antes de tomar una decisión. Es una forma como de mantener, vamos a decir, la posibilidad de que se respete el debido proceso y no se caiga después una sentencia en casación por ese motivo. Pero ahora les voy a dar otras alternativas. Pero en la sentencia de absolución o de condena se especifica igual que tiene que ser un escrito motivado, pero esta vez sí tiene que tener su motivo, sus fundamentos, su norma violada, su solución pretendida a pena de inadmisibilidad como lo teníamos antes, ahora lo tenemos en el 437. Entonces, pero nos dice, los motivos para recurrir están delimitados. Y aquí quiero que hagamos un ejercicio de objetividad nosotros mismos. O sea, son muchos los recursos que vemos, que trabajamos, que recibimos. Y aquí tenemos que nosotros adquirir una mayor disciplina. O sea, les explico. Por ejemplo, en América Latina, en otros países, voy a poner en Colombia, donde también ejercí, hay abogados que se especializan únicamente en litigar en vía recursiva, porque han desarrollado la destreza para encontrar el motivo, las bases, o sea, lo que nos está pidiendo el legislador y por falta de lo cual se están declarando muchos recursos, especialmente de casación y en la jurisdicción constitucional, de revisión constitucional, se están declarando inadmisibles, porque es que no saben, o sea, cómo armar el esqueleto. Vamos a tratar aquí de dar algunas ideas. Por ejemplo, el código dice en el artículo 433, dice que el primer medio es violación de las normas relativas a oralidad, contradicción, concentración, publicidad del juicio y mediación. Le estoy poniendo ejemplos. Yo estoy recurriendo a esa sentencia porque cuando yo quise presentar un incidente, estábamos en el juicio de fondo, y le advertí al tribunal colegiado, mire, yo quiero presentar un incidente, me dijeron que no, que tenía que hacerlo por escrito.
Y yo entiendo que eso, esa exigencia y la imposibilidad que yo tuve de haber sustentado y haber oralizado mi incidente, eso le restó fuerza, me impidió el ejercicio de la defensa eficaz, de la refutación, de la contradicción, etcétera. Y yo quiero que me analicen eso. Entonces, ese, por ejemplo, es un motivo válido porque se está refiriendo a las características del juicio que han sido violadas. Otro ejemplo, porque fallaron sobre la base de una prueba aportada en la acusación, por ejemplo, pero no admitida en el auto de apertura a juicio. Eso es un error que le puede pasar pues, a cualquiera, ¿verdad? Entonces hay que estar pendiente, pero a veces por X, por Y, por Z, o cuando fueron a dictar la sentencia, pensaron que estaba, en fin, ese es un ejemplo de un motivo. Voy con el segundo. La falta, contradicción o ilogicidad manifiesta en la motivación de la sentencia o cuando se funde en una prueba obtenida ilegalmente incorporada con violación a los principios del juicio oral. Entonces, ejemplos. Tomaron como fundamento del fallo un interrogatorio hecho durante la investigación a un testigo, pero ese testigo no me lo trajeron a juicio. Entonces, el interrogatorio fue ofertado por el Ministerio Público y fue admitido como prueba. Pero lo que la defensa estaba esperando, o la parte querellante o el Ministerio Público estaba esperando, es que le trae, no, obviamente en este caso sería porque quien lo aporta es el Ministerio Público. Por ejemplo, en este caso la defensa va a decir, no, yo estaba esperando mi testigo aquí para someterlo al calor de los debates, al contradictorio, y a mí no se me dio esa posibilidad. Y sin embargo, lo que el tribunal hizo fue utilizar el interrogatorio que le habían hecho a ese testigo y aquello, pues obviamente está generando la valoración de una prueba que es ilícita. O sea, para valorarla, para una condena es ilícita porque lo que era prueba era el testimonio sometido a interrogatorio y contrainterrogatorio, no el interrogatorio que le hizo hoy por hoy una parte del proceso a ese testigo. Otro ejemplo, porque el juez al motivar no hace ninguna disquisición que dé fe de que valoró las pruebas aportadas por una de las partes. Eso nos ha pasado a todos. Hemos depositado 50 pruebas y el juez se refiere a 3 y no se refiere a las demás. Entonces uno no sabe si las vio, si no las vio, si fue por qué no le dio valor, por qué entendió que no merecían credibilidad o si les dio fiabilidad o no. O sea, es un tema que queda como en el aire y obviamente genera un motivo claro de recurso de apelación. Otro ejemplo, porque se valoró para condenar unos pantallazos de WhatsApp sin que se haya motivado las dudas que presentó la parte contraria sobre el origen, la fiabilidad, la integridad de la prueba, porque de dónde salió eso, yo niego eso, yo no he visto eso. Entonces, sin embargo, el juez entendió que eso era válido porque lo había aportado la parte querellante, por ejemplo, o la defensa. Entonces, esos son ejemplos de motivos claros. Entonces, habría que entender el motivo para hacer la construcción de lo que nos requiere el legislador hoy por hoy. El motivo tercero es el quebrantamiento u omisión de formas sustanciales de los actos que ocasionan indefensión. Esto es grande, pero no aéreo, que ese es el problema. Yo me siento en indefensión porque me condenaron. No, no, eso no es indefensión. O sea, eso usted tiene que aterrizarlo, concretizarlo. Entonces, les traje este ejemplo donde se habla de cuando se sufre indefensión. Por ejemplo, se sufre indefensión cuando se han violado estas garantías mínimas del debido proceso, dice esta sentencia 355-23. Por ejemplo, ¿cuáles son esas garantías mínimas? La imparcialidad judicial, la publicidad del proceso, el contar con una defensa técnica, el plazo razonable y la utilización de pruebas disponibles para la defensa del recurrente. Por ejemplo, la semana pasada, en una ciudad del país, una juez le dijo a una persona, usted tiene cara de loca. O sea, una afirmación como esa, o sea, una afirmación como esa de un juez, evidentemente da lugar a pensar que hay una situación que impide a ese juez ver el caso con objetividad, porque atreverse a hacer un comentario
vamos a decir, imagínense, tan atentatorio del honor, ¿verdad? De la honra, de la dignidad y del escenario donde nos encontramos. Entonces son temas que no me están representando cómo falló, cómo valoró la prueba, sino que están ahí demostrando que a lo mejor no hay la imparcialidad para juzgar el caso que se está conociendo en este momento. Les pongo ese ejemplo para que entiendan cuando se comete un quebrantamiento u omisión de formas sustanciales. También con la violación de la ley, cuarto motivo, o por inobservancia o errónea aplicación de una norma jurídica. Esto es muy importante. Dice el Tribunal Constitucional en la 555-20 que la aplicación de normas legales por parte de los tribunales no puede asumirse como una acción violatoria de derechos fundamentales siempre y cuando sea interpretada y aplicada razonablemente. ¿Y qué es razonablemente? Eso no es nada, a menos que haya un precedente vinculante que esté diciendo, por ejemplo, lo que dijo el Tribunal Constitucional del archivo. Oiga, usted no puede tener a una persona con un archivo sécula seculón. Eso tiene que tener un plazo y tiene que notificarle. Entonces, el Tribunal Constitucional ya ha dado pautas de cómo interpretar eso que está en la ley. Entonces, si nosotros vamos a decir violación de la ley por inobservancia, no es solamente que yo creo que la han inobservado, sino que creo que es muy importante respaldar esto con precedentes vinculantes que así lo establezcan. Por ejemplo, yo puse esta referencia aquí. La participación ciudadana ayer se quejaba en una rueda de prensa, un documento, no lo sé, de la duración de un proceso y estaba utilizando sentencias del año 2012 y 2013 en la Suprema Corte de Justicia y una en 2018. Imposible. Eso se desmonta. Un estudiante de procesal penal, uno, desmonta eso. ¿Por qué? Porque del 2012, 2013 a la fecha, el Tribunal Constitucional ha dejado pautas muy claras, por ejemplo, sobre el plazo de duración máxima del proceso, que se puede hacer otro taller que tengamos en otro momento, y la semana pasada dio uno. Entonces, fíjense que yo no puedo coger para sustentar un medio de hoy una decisión de hace, no, tengo que buscar algo que esté a tono con la naturaleza orgánica que está presentando en este momento las pautas penales, tanto en materia penal, pero no tanto en ella como sí en procesal penal, a la luz de lo que nos indica de manera constante los precedentes vinculantes. Entonces, también tenemos como motivo de apelación el error en la determinación de los hechos y en la valoración de la prueba. Hay un caso que llegó a la Suprema Corte de Justicia, la 436, perdón, llegó al Tribunal Constitucional, fue fallado en la 436-24, porque dice una repetitiva omisión de estatuir a lo largo de este proceso sobre un punto determinado ha exacerbado la vulneración del derecho de defensa porque plantearon el punto desde el primer momento, desde la etapa intermedia, y nadie le ha dado respuesta a ese argumento. Y ese argumento tenía que ver con la forma en que se forjó el aspecto fáctico del proceso y cómo se determinó en la valoración de las pruebas. Entonces, esto es muy importante y nos define, repito, la posibilidad de que nuestro recurso pueda ser declarado admisible. Pero a eso que dice el legislador, yo le agrego, están viendo que todo lo que digo lo pongo en amarillo para que ustedes puedan diferenciar lo que dice el legislador de lo que pues son mis observaciones. Entonces, a los puntos A, B, C, D y E, entonces yo les agregaría que pueden alegar que una sentencia de la jurisdicción constitucional ha sido desconocida en virtud de lo que establece el artículo 184 de la Constitución Nacional, que dice que constituyen presentes vinculantes para los poderes públicos y todos los órganos del Estado. Aquí hay que esmerarnos y mi recomendación, aquí hago un paréntesis, tenemos que esmerarnos todos por mantenernos al día en lo que nos establece el Tribunal Constitucional, porque, por ejemplo, ayer emitieron una sentencia que tiene que ver con la validez de las audiencias virtuales. Entonces, nosotros tenemos que ir en el mismo ritmo dinámico en que va en este momento el proceso. Ahora, vamos a hablar de la prueba. Ya presentamos nuestro escrito. Vamos a hablar de la prueba. Dice,
puede presentar la prueba. Pero aunque el texto no diga con precisión que debe indicar lo que se va a aprobar, yo quiero recomendarle a todo el mundo que en cualquier vía recursiva usted adopte la siguiente disciplina. Cuando usted coloque la prueba, póngale inmediatamente la pretensión probatoria. Que no me lo pide el código, que sí me lo pida. Deje atrás esa discusión y evítese el riesgo de que se la rechace. Yo les dije ya que yo recomendaría que le digan a la parte que la depositó, óigame, le damos un plazo para que usted diga esto. Eso es dándole posibilidad a todas las partes porque el recurso va a tener cambios importantes. Pero si la persona, la parte, no responde, la corte tiene que hacer algo. Entonces, tiene tres opciones. La primera es declarar la prueba inadmisible porque está coartando el principio de contradicción efectiva. Para mí, esta es la salida más armónica para ponderar los derechos de todos los intervinientes. Aquí nadie tiene corona, nadie tiene corona. Si a uno le estamos exigiendo la pretensión probatoria, se la exigimos a todos. Si este no cumple, se lo inadmito. Si este no cumple, se lo inadmito. Segunda opción, puede asumir, no sé, una corte que entienda que puede asumir la pretensión probatoria que se haya definido en primera instancia si consta. Esa podría ser el pensamiento de una corte. El tercero podría ser citar a la audiencia y en la audiencia decirle a las partes que establezcan con precisión lo que pretenden probar. Yo no recomiendo esa, obviamente, por la demora. ¿Por qué recomiendo la primera? Me respaldo en la sentencia 162-25, haciendo una aplicación analógica de un recurso de revisión constitucional. ¿Por qué procede la inadmisibilidad? Porque la Corte de Apelación o de Casación no está siendo puesta en condiciones de entender y subsumir. Ahí lo dice ese precedente. Dice que cuando no se establece la pretensión probatoria, no se señala lo que se pretende probar, por lo que no se constata de qué manera dicho medio se puede subsumir en alguna de las causales de admisibilidad. O sea, yo les diría a los miembros de corte que estén aquí, tomen esa sentencia, la 162-25, que es un precedente vinculante, hágale una aplicación analógica y diga, oye, si ellos no pudieron verificar los medios, nosotros tampoco lo vamos a poder hacer cuando nos dan un reguero de pruebas y no nos especifican lo que pretenden probar. En todo caso, les digo aquí, la ausencia de definición de la pretensión probatoria, por quien aporta así la prueba, genera que la posibilidad de que la parte contraria también pida la inadmisibilidad, porque obviamente no tiene la posibilidad de contradecir los argumentos y las posiciones de quien le adversa. Aún le digan, pero estaba establecida en primera instancia, sí, pero no es lo mismo ofrecer una prueba en una acusación o en un escrito para contestar la acusación que una prueba ofertada para sustentar medios específicos de un recurso de apelación. No son iguales. Entonces, en la contestación del recurso también se especifica que sea por escrito, que se pueda presentar pruebas, pero ojo a este dato para los que están tomando nota. Si el recurrido es el imputado, o sea, ¿qué sentencia es? Una sentencia absolutoria. Si el imputado viene con ganancia de causa y es el recurrido, él puede contestar su recurso como lo ha hecho hasta ahora. Pero dice el artículo 436, párrafo 1, ojo con este dato, ojo, dice, puede reiterar los planteamientos de defensa al fondo formulados durante el juicio y que no fueron respondidos por haberse resuelto el caso con base en una parte de otra cosa o en otro sentido. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el legislador? Yo les digo aquí, la redacción no es clara. Estamos todos en la misma línea. Esa redacción no es clara. ¿Qué fue lo que quisieron decir? Eso como que no se entiende. Pero parece indicar que lo que yo puedo como imputado, si soy recurrido, es reiterar incidentes que yo había presentado, excepciones o alegatos, que yo los presenté allá, no los tuvieron en cuenta porque me absolvieron por otra cosa, pero yo no me quiero arriesgar. Entonces me parece una buena medida porque yo puedo presentar, entonces aquí les detallo qué fue eso, lo que yo presenté en el juicio de fondo y que no hayan sido respondidos. Eso quiere decir
que no lo tomaron en cuenta para absolverme, pero yo lo puedo presentar nuevamente aquí por el alcance que tiene el recurso actual de apelación en la ley 9725. Se acabó eso de que el recurso es un juicio a la sentencia. Se acabó. Lo vamos a ir viendo porque estamos entrando de aguas cristalinas a aguas profundas. Entonces, opera para el imputado absuelto, quien aunque no puede recurrir, sí puede asegurarse con esta excepción, estos alegatos, de que si la Corte ve otra cosa, entonces analice estos otros aspectos que él considera válidos para mantener su sentencia a favor. Entonces, hay una sentencia, la 1124, que dice, y esto es muy importante, que no puede existir legitimidad frente a la sociedad cuando los órganos jurisdiccionales no dan respuesta a los argumentos que les son planteados y entonces se encuentran con omisiones. Yo imagino que en dirección a esto y otras líneas jurisprudenciales del TC es que se hizo esta apertura que yo la encuentro válida. Yo la encuentro válida porque los motivos para absolver una persona pueden ser hasta por cuestiones de forma de la prueba reina, y entonces al llegar a la corte puede tener otra apreciación y la persona salir condenada. En fin. Entonces, depositado todo esto, la secretaria notifica dicho escrito a las partes. ¿Por qué? Por una razón obvia, porque hay que garantizar la igualdad de armas y hay que darle tiempo a la parte recurrente que verifique lo que está diciendo el recurrido, máxime, cuando tenemos estas facultades donde me pueden volver a presentar incidentes, me pueden volver a presentar excepciones y no es la parte recurrente. Recuerden cuando les decía lo de la calidad, esta es la excepción. O sea, el absuelto no es recurrente, no tiene calidad para recurrir, pero sí se le está abriendo la puerta para que en su escrito pueda presentar estos aspectos, pero para guardar la igualdad de armas yo no le puedo salir a la parte recurrente con que yo no se lo notifique. Así que aquí recomendamos que tanto la Corte como la parte que deposita su escrito de contestación esté atento o tome usted la iniciativa y notifíqueselo a la parte contraria para que no se vaya a caer la sentencia de la Corte de Apelación por eso. Muy bien, ¿y por qué? Porque evidentemente debe garantizarse a todo el mundo el derecho a la prueba. Si este deposita prueba y este deposita prueba, ahí tiene que haber el intercambio, el conocimiento y el tiempo suficiente para la preparación de los incidentes, de las respuestas y las estrategias. ¿Qué nos dice la sentencia 252-20? Dice que, hablando del derecho a la prueba, dice que ha de garantizar que los distintos modos de prueba hayan sido producidos, que las partes hayan tenido conocimiento en tiempo oportuno, y por eso recomiendo a las cortes que esto sea transparente, notificando todo lo que llegue para que cuando lleguen el día de la audiencia estén completos y no hayan demora. En tercer lugar, el legislador habla de un registro. Entonces, ese registro se va a conformar por los escritos del recurso de acusación, contestación, y se forma ese registro particular para la Corte. Para la Corte, ojo, porque eso no es el expediente que me mandaron, no. Es un registro particular en la Corte, 428, párrafo 2 lo establece, que debe contener las actuaciones pertinentes. ¿Cuáles son? Todo lo que hemos hablado con sus anexos, ¿verdad? Y la decisión de admisibilidad. Pero dice, excepcionalmente, la Corte, ojo a este dato novedoso, dice, la Corte de Apelación puede solicitar otras copias, otras piezas o elementos comprendidos en el registro original. O sea, fíjense cómo me habla de un registro particular de la Corte en el 428, pero me habla también de un registro original que, interpretando lo que dice el legislador, es lo que viene de primera instancia, cuidando de no demorar por esta causa el procedimiento. Entonces, como ustedes comprenderán, esto es muy delicado, lo voy a explicar en una cápite más adelante. Entonces, en quinto lugar, la prueba
que vamos a aportar el tratamiento de la prueba. Ahora vamos a ver qué prueba. Ya vimos que puedo aportar prueba. Ahora vamos a ver cuál prueba es la que me van a permitir aportar. Y en este sentido, vamos a hacer en este momento la primera sesión de preguntas. Así que, profesora Gina, adelante. Sí, bueno, aquí en el chat veo hasta ahora, María del Pilar, que nos preguntan cuál es el plazo para que el secretario notifique el recurso. Muy buena pregunta, no lo tengo, préstame por favor la computadora, voy a mirarlo, no creo que, para notificar el recurso, perdón, segundito. ¿Me puedes ir haciendo la siguiente pregunta mientras busco ese dato? Bueno, no me lo sé de memoria, por Muchas favor. felicitaciones para usted, maestra. Hay una segunda pregunta que hace referencia a qué principio permite que toda prueba debidamente incorporada al proceso no sea válida, sino para quien la propone. ¿Cómo? Repite. ¿Una prueba propuesta? Dice, principio que permite que toda prueba debidamente incorporada al proceso no es válida solo para quien la propone, sino que es Perdón, válida ya para lo ser entendí. usada según. Ujú. La prueba en materia penal no es de la parte que la propone, es una vez propuesta la prueba, la prueba pertenece al proceso y eso es lo que se llama el principio de comunidad de prueba. Debo decir que sobre eso ya hay manifestaciones tanto de la segunda sala como no estoy muy segura que lo hayan tratado como con ese nombre en específico, como comunidad de pruebas, pero a nivel internacional sí lo tenemos. Ese es el nombre de ese principio. Y esto es muy importante. Quiero decir algo, es un paréntesis. Si a mí me interesa la prueba de la otra parte, por ejemplo, yo soy recurrido y no quiero volver a presentar las pruebas que presentó la parte recurrente, yo lo que tengo que hacer es clarificar en mi escrito que hago mía la prueba 1, 5 y 7 que se depositó en el recurso y especifico mi pretensión probatoria. Yo creo que yo lo uso mucho y con muy buen ejercicio porque estoy diciendo, tomo tu propia prueba y yo la estoy utilizando para una pretensión probatoria de acuerdo con los intereses que represento. ¿Ok? María del Pilar, nos preguntan acá Ujú. si la habilitación legal que hizo el legislador en el artículo 388, párrafo segundo, en la ley 9725, violenta el debido proceso, Ok. el principio de imparcialidad y desnaturaliza la dimensión objetiva como la subjetiva desarrollada por el Tribunal Constitucional. Bien, me lo tienes ahí un momentico. Voy a ir con la respuesta del escrito de contestación. Estoy en el artículo 436 para los que están tomando nota. El legislador establece que contesta que no fueron respondidos, notifica dicho escrito a las demás partes. Párrafo 13, el secretario sin más trámite, dentro de las 24 horas siguientes al vencimiento del plazo anterior, remite las actuaciones a la Corte. La respuesta es, no hay un plazo específico que se le indique al secretario. Tú tienes 48 horas para enviarle ese escrito a las demás partes. El legislador no lo dejó. Pero si ustedes se dan cuenta, la intención del legislador, porque la apelación ahora no va a ser corta como la que nosotros estamos adaptados, o sea, eso se acabó. Entonces, la idea es que esta parte de trámite se surta lo más pronto posible, pero no hay un plazo. Ahora voy con el 388, me dijiste, ¿verdad? Párrafo 2. Si violenta el debido 388. Ujú. Eh, Esto es en el caso de competencia especial. Eh, el conocimiento de la apelación sobre las decisiones de procedimiento preparatorio es competencia de la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, la cual no quedará inhabilitada para conocer de un recurso de apelación posterior en contra de la sentencia del juicio si éste se produce.
Bueno, yo me voy a basar en la experiencia internacional. Hay dos posturas con relación a esto. Hay países donde se considera efectivamente que no es válida esta postura, pero entonces también trae como efecto que limita la posibilidad recursiva de las personas que están bajo competencia especial. La otra posibilidad es abrir el espacio como, por ejemplo, aquí se adaptaría a lo que dice el legislador. Obviamente que las personas de la sala, las personas, no, los jueces de la sala penal de la Suprema Corte de Justicia que ya conocieron, estaríamos muy claros, ¿verdad? No habría discusión en que esos mismos jueces no estarían habilitados para conocer de un recurso de apelación posterior. No sé cuántos jueces tiene la sala, pero creo que son suficientes como para que suban tres en una oportunidad y otros en otra oportunidad, y de esta manera estaríamos guardando lo que hasta ahora ha sido la línea jurisprudencial del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional lo que no admitiría jamás, y ahí sí tenemos las sentencias, es que un juez que ya haya participado y conocido luego vuelva a querer participar simplemente porque pertenece a la segunda sala. Esa sería la respuesta. Profesora, varios Adelante. participantes preguntan si se pueden aportar pruebas nuevas en la apelación de una sentencia definitiva. Sí, ya voy a ver la parte de la prueba. Lo vamos a ver el tratamiento de la prueba ahora mismo. ¿Ok? O sea que vamos a guardar esa pregunta ahí. Adelante, profesor. Los medios en esta etapa preparatoria no están definidos, solo estipula un recurso motivado. Bueno, Pregunta. ya voy a especificarles la parte de la prueba porque sí hay algunas pautas que debemos cumplir y que nos da el legislador. Ujú. Todo esto puede aplicarse en niños, niñas y adolescentes, o Niños, en lo que la niñas, ley y sí. adolescentes, o en lo que la ley 13603 nos manda a utilizar el Código Procesal Penal. Bueno, yo diría que sí, estoy buscando aquí y entre los vistos de la ley 9725 está el Código para el Sistema de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, lo que indica que el legislador tuvo a la vista el Código de Niños, Niñas para saber que iba a tener aplicación esta parte del Código Procesal Penal. ¿Ok? Sería mi postura. Vuelven por acá sobre las pruebas nuevas. Ya Si las hay vamos a ver. alguna, Sí, todo eso lo vamos a ver ahora mismo en la pauta que sigue. ¿entiende usted que existen posibilidades de que el Tribunal Constitucional pueda declarar algunos artículos de la referida ley inconstitucional? Totalmente. Em, Aprovecho este espacio para decirles, porque me lo han preguntado, ustedes saben que el Código Procesal Penal en clave constitucional lo sacamos precisamente identificando lo que había dicho el tribunal, lo que era aplicable para cada texto normativo del Código Procesal. En este momento estamos haciendo ya lo que es trabajando fuertemente lo que es la actualización con la ley 9725, pero esta vez estoy identificando texto por texto los acápites que son inexequibles, que son inconstitucionales. O sea, hay cosas que el Tribunal Constitucional, desde que se lo pongan ahí enfrente, a decir imposible. O sea, hay algunas cosas que son imposibles, pero mientras eso llega, señores, sabemos, ¿verdad?, que va a pasar un tiempo antes de que estas acciones de inconstitucionalidad se conozcan o estas decisiones salgan. Entonces, yo creo que es muy importante, y vuelvo y les digo, que nos mantengamos muy al día con los precedentes vinculantes para que, como ya me pasó, por ejemplo, me le pidieron a un cliente la prisión preventiva por reiteración delictiva y yo inmediatamente pedí una aplicación de control constitucional difuso y fundamenté las razones por las cuales la figura de la reiteración delictiva y sus consecuencias es absolutamente inconstitucional. O sea que entre tanto vamos a tener que trabajar con las acciones constitucionales por vía difusa. Ujú. Profesora, ¿aplica todo esto para la materia de tránsito? Todo, claro que sí. Déjame buscarlo aquí porque acuérdense que cuando se trata de un proceso penal de tránsito, segundo, para no especular, cuando estamos en un proceso penal de tránsito, el proceso penal de tránsito no tiene una vía, no tiene un proceso distinto.
No hay ninguna referencia a la ley de tránsito, solamente nos hace referencia a los jueces de paz, que son los competentes para conocer y fallar. Eso es todo, o sea que aplica. Ujú. Maestra, ¿considera usted que presentar pruebas en una corte de apelación es retroceder el proceso penal en donde se conocía nueva vez el juicio de fondo en la corte? Yo voy a pedir el favor, porque veo que hay mucha inquietud con la prueba. ¿Qué te parece, profesora Gina, si paramos en este punto de las preguntas? Tenemos ahí alguna que nos falte y vamos a avanzar con el punto de las pruebas porque es un punto neurálgico y vamos a aprovechar así el tiempo. ¿Les parece? Vamos De a... acuerdo. Perfecto, vamos a volver a colocar entonces la presentación. Una última pregunta que no está relacionada con la prueba. ¿La falta Ay, de plazo para notificar del 436 es constitucional? No necesariamente el legislador tiene que establecer todos los plazos. Déjame verificar si todavía permanece el plazo general de 3 días. Ese plazo, un segundito, creo que lo quitaron. Ajá, no, no hay un plazo. El 296 habla de, perdón, un segundito, ven acá. No hay un plazo para notificar, hay un plazo para decidir, pero no para notificar. Entonces, no creo que sea inconstitucional. Simplemente que el legislador no ha especificado un plazo y el secretario tendrá que hacerlo dentro de la mayor brevedad posible. Ahora, lo que no podemos es deducir efectos de ello. Ahora, yo sí les voy a decir una cosa. Si a mí me notifican un escrito de contestación, yo soy recurrente, de contestación de un recurso de apelación, faltando 2 días para la audiencia, yo voy a llegar muy oronda a mi audiencia a decirle, a mí no me han dado el plazo suficiente para yo conocer este recurso y le doy cerrar para yo conocer este recurso y preparar mi estrategia de defensa. O sea que ahí creo que esa sería la parte más importante, que en todo caso se preserve el derecho a que la otra parte lo conozca. ¿Listo? Entonces vamos a entrar a una parte muy importante que es la que tiene que ver con un segundito. La que tiene que ver con la prueba en la vía recursiva. Aquí necesito de toda la atención de ustedes porque este es un aspecto nuclear. Vamos a hablar primero de la prueba en el procedimiento preparatorio y la audiencia preliminar. Dice que usted puede depositar la prueba que usted quiera, no hay problema, pero esa prueba tiene que ser necesaria y útil. Necesaria y útil. Son términos, o sea, ¿qué es necesario y qué es útil? ¿Ok? Pero si tomamos en cuenta lo que dijimos en el primer acápite, vamos a decir que necesario y útil es lo que yo necesito para fundamentar el motivo en el que sustento mi recurso o para fundamentar las contestaciones al recurso que han interpuesto. ¿Ok? Entonces, de ahí se ratifica la idea a partir del 429 de que ambas partes pueden hacer uso de la opción de depositar pruebas. Perdón. En segundo lugar, también tenemos que esta posibilidad de que sea la Corte la que decida si la prueba ofertada por las partes es necesaria y útil, indica algo muy importante para la Corte. Ojo al dato. Antes nosotros depositábamos 500 pruebas y la Corte no tenía nada que decir con relación a la prueba, eso no era su problema. Lo que la Corte miraba era, y la Suprema Corte de Justicia también, que era lo que miraba la admisibilidad en cuanto a los medios, el formato, etcétera. Ahora no. Ahora la Corte tiene un trabajo adicional. Y voy a poner el ejemplo que lo tengo aquí de este caso sonoro que ya presentaron la apelación y simplemente el Ministerio Público lo que dijo es yo presento todas mis pruebas de acusación, las mismas. Creo que dice que son 4.900 y pico de pruebas. Entonces, la idea es
que la Corte debe agotar un proceso de admisibilidad de la prueba por razones elementales. Porque si la Corte me acoge todos mis testigos, por ejemplo, un caso que yo concluí esta semana con 429 testigos, y yo llego y digo, no, yo como Ministerio Público vuelvo y presento mis 429 testigos, la Corte me va a decir, no, María del Pilar, pero espérate un momentico, porque yo no te puedo aceptar todos esos testigos. Porque hay 20 testigos para venir a decir que esta mata es verde. No, pues si es para eso, yo te voy a coger dos. O sea, ¿por qué lo tiene que hacer la Corte? Por una razón elemental. Porque toda la prueba que se admita en el recurso y en la contestación se va a desahogar, se va a conocer, se va a practicar en la Corte de Apelación. Entonces, esto va a hacer que las Cortes de Apelación ahora tengan un mar de audiencias, que no puedan fijar 12 audiencias, 15 audiencias, porque si es una audiencia grande, le va a generar una audiencia no solamente de un día, sino que vamos a empezar a ver casos en la Corte donde nos vamos a demorar 1, 2, 5 y 10 jornadas hábiles antes de conocer un recurso. Entonces es indispensable que los que estén aquí de Corte entiendan que debe agotarse un proceso de admisibilidad de la prueba. ¿Bajo cuáles criterios? Esto es mi sugerencia. Porque yo no puedo decirle, no, porque son muchos. No, porque hay que ver cuál es la pretensión probatoria, la conexión de ese medio de ese medio de prueba con el medio recursivo. Entonces, mi recomendación es que lo hagan a la luz de las pautas del 174, que les dice: mire la prueba que tenga referencia directa o indirecta con el objeto del hecho investigado. Por ejemplo, si la prueba es para demostrar una circunstancia de nocturnidad y hay 20 pruebas alrededor de eso, pero ese aspecto en este momento o en aspecto, en lo que se está recurriendo, no se está hablando, no se hace referencia a eso, se da por sentado eso, o no se discute eso por las partes porque había nocturnidad, pero la discusión es sobre otro punto, pues no hay necesidad de aceptar las 20 pruebas para la nocturnidad. Entonces, ¿cuándo lo va a determinar eso la Corte? Obviamente no lo puede hacer en audiencia. O sea, tiene que tratar de hacer una verificación de alguna manera previa para que sea viable el conocimiento de los recursos de apelación, porque si no, no va a ser viable. Y lo segundo es su utilidad para descubrir la verdad. No, que viene a hablar de lo buena persona que no. Podemos aceptar una persona para venir a hablar de que el imputado es muy buen ciudadano, pero no le podemos aceptar 10 para eso. Entonces, tiene que haber como ese filtro en la Corte. Entonces, ojo al dato. Entonces, dice, y si es necesaria y útil, ordena su presentación en audiencia. No, ¿qué quiere decir eso? No todo lo que brilla es oro. Puede ser vil metal. Así que el recurrente y el recurrido tienen que saber seleccionar qué pruebas son las que yo necesito, que son claves para fundamentar mi recurso, para que me las acepten, y segundo, para que ordenen su presentación en audiencia. Y yo les digo aquí, este punto es revelador desde mi perspectiva. ¿Por qué? Porque ese término presentación en audiencia lo encontramos en el 329-310, párrafo 4, para la recepción y exhibición de las pruebas en juicio. Entonces, mi deducción es, esto lo que indica es que lo que quiere el legislador es que el mismo ejercicio que hizo el juez de fondo lo hagan los jueces de corte. Traumático, totalmente, 200%, pero esto es lo que hay. Pero el orden debe ser, o sea, a diferencia de lo que sucede en juicio, quise dejar esa salvedad, porque en juicio hay un orden, ¿verdad? El Ministerio Público, la víctima querellante. En apelación, evidentemente, ese no puede ser el orden, porque el orden tiene que ser el recurrido y luego, el recurrente y luego el recurrido. Aquí no puedo tener en cuenta las calidades de las partes, sino la condición de quién recurre y quién no. Entonces, si la Corte considera innecesario o inútil esa prueba y me deja de las 500 pruebas, solo me va a conocer 100, debe hacérmelo constar en la decisión
de admisibilidad del recurso, pero de inadmisibilidad de 400 pruebas para poder presentar, perdón, la parte afectada, el recurso de oposición fuera de audiencia. Es mi recomendación. Ahora, en las sentencias de absolución o de condena, la posibilidad de ofrecer prueba, para nuestra sorpresa, no es abierta. Repito, ojo a este dato. La posibilidad de ofrecer prueba cuando usted tiene una sentencia absolutoria o condenatoria o que pone fin al proceso no es abierta, es cerrada. Increíble. O sea, donde debería ser más abierta, el legislador la cerró. Pero es lo que tenemos. En 3 casos. Primero, si se cumple alguno de estos contextos, la Corte lo puede ordenar junto con la admisibilidad, dice el 437. Primero, cuando el recurso, o sea, me van a permitir prueba cuando el recurso se fundamente en un defecto del procedimiento o se discuta la forma en que fue llevado a cabo un acto en contraposición con las actuaciones, el acta, los registros del debate, etc. ¿Qué significa esto? ¿Cómo les explico esto en palabras llanas? Lo que nos está diciendo el legislador aquí es la prueba que usted puede ofrecer cuando se le ha presentado ese defecto, esa irregularidad, es a través de actos procesales, es a través de actas de audiencia o de, hoy por hoy, grabaciones de audiencias. Por ejemplo, en la capital, eh, siempre hay grabaciones y le mandan, si duramos 10 horas en la audiencia, al otro día a usted le mandan el audio. Entonces, ¿qué hacemos cuando ejercemos en la capital? Decimos en la hora, a las 6 horas, 38 minutos, 27 segundos, desde ahí hasta tal, el tribunal dijo tal cosa. Y ahora en la sentencia está diciendo otra cosa, cuando lo que allá, entonces, ¿cómo pruebo eso? ¿Cómo lo voy a probar? Entonces tengo que depositar el audio, pero decirle a la corte, no va a escuchar las 6 horas de audiencia o las 10 horas, va a escuchar desde el minuto tal hasta el minuto tal, confrontando ese audio de la audiencia con el acta de audiencia, con lo que dijo en la sentencia, etc. Ahí no hay problema. Son prácticamente actos procesales, grabaciones, etc. Segundo lugar, cuando se relacione con la determinación de los hechos que se discuten y resulte indispensable para sustentar el motivo que se invoca. Esto es grande como el universo. O sea, para determinar los hechos, esto es todo, y que resulte indispensable, bueno, para mí puede resultar indispensable, yo quiero que 500 pruebas para demostrar esto. Entonces, ahí es donde debe emplearse la Corte para poder estratificar ese factor indispensable, repito, por el hecho de que de lo contrario, las cortes no van a poder sacar sentencias con la frecuencia que las están sacando ahora, porque para conocer el recurso se van a demorar días y esto va a ser completamente lento el ejercicio de la vía recursiva. Entonces, ¿qué prueba se puede depositar aquí? En virtud del principio de libertad de pruebas, pues usted puede presentar prueba testimonial, documental, pericial, etcétera, etcétera, porque para determinar los hechos hay libertad de pruebas. Tercero, dice, aquí es donde la cosa se pone, dice, cuando sea esencial para resolver el fondo del recurso, solo cuando en la etapa de juicio haya sido inadmitida. Y aquí quiero que todos respiremos y entendamos lo que nos está diciendo el legislador. Las noticias son las siguientes. ¿Se acuerdan cuando estuvimos en audiencia preliminar? ¿Se acuerdan el filtro que nos enseñaron desde el 2002? Que el filtro que constituye la audiencia preliminar, ese filtro era un solo filtro en República Dominicana, era un solo filtro. ¿Por qué? Porque pasaba lo que pasaba y nos íbamos a juicio. Después entonces nos dijeron en el 305, bueno, y nos fortalecieron un poquito esa parte y empezamos a ver que aunque la autoapertura no tiene recurso, uy sí, pero puede, entonces nos fortalecieron en 305. Ahora, lo que nos está diciendo es, tú puedes devolverte allá, a lo que te inadmitieron allá,
y lo puedes traer aquí a la apelación, y la Corte de Apelación, también aplica para casación, debe estar en disposición de verificarla. ¿Ok? ¿Por qué? Por el solo hecho de que hay una discusión con relación a si es que fue declarada inadmisible y yo quiero volver a plantearla aquí. En segundo lugar, dice que haya sido rechazada. Obviamente, cuando hablamos de rechazo, no en audiencia preliminar, sino en juicio de fondo. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? La Corte va a volver a analizar ese aspecto, y fíjense cómo entonces ustedes empiezan a hallar una ejecución muy similar en apelación de lo que antes solo veíamos en juicio de fondo. O sea que miren cómo las partes van a tener una oportunidad y luego una segunda oportunidad de presentar este argumento, de que le analicen la prueba y de que otro tribunal determine si efectivamente la prueba podía ser inadmitida o podía ser rechazada. Dos aspectos nuevos, que ahí sí son nuevos para los que preguntaban de prueba nueva: una prueba que no haya sido conocida con anterioridad, no sabíamos que existía, y después de que salimos de juicio de fondo la vimos, pues ya, mire, la tenemos, mire, no sabíamos porque no la habían notificado, yo se la estoy depositando, la Corte la tiene que sopesar. Y también cuando se relaciona con hechos nuevos. Entonces, ¿qué significa esto? Que hay luz verde para depositar pruebas relacionadas con hechos nuevos. Vamos a poner, por ejemplo, sobre estado de salud. Pues ya se actualizó el estado de salud, hay nueva documentación con relación a esto, podemos depositarla y la Corte ha de valorarla. Esa condición de esencial de que habla el legislador, pues obviamente tengo que identificar una condición supremamente aérea, va a depender de lo que para mí es esencial y de pronto para la Corte no, ¿verdad? Pero ahí es donde no nos vamos a refugiar en los aspectos que sí dice el legislador en otros artículos, 174, 179 creo, cuando habla de necesidad de la prueba, de utilidad de la prueba, de conexión de la prueba con los hechos. Y aquí digo, atiéndase al hecho de que no solo se van a permitir pruebas nuevas, sino que inclusive se va a poder ofertar de nuevo las que fueron inadmitidas o no valoradas, y esto es un tema muy, muy amplio en una corte de apelación. ¿Pero por qué se está diciendo esto? Porque ya el Tribunal Constitucional, desde una sentencia del 2018, pero la ha reiterado, ha indicado que estas cosas pueden producir indefensión. ¿Ok? Pueden producir indefensión, y tal vez el criterio de ese juez de primera instancia pueda ser variado en una segunda instancia. Yo voy a poner un ejemplo que aquí todos lo conocemos. Yo he hablado varias veces de este caso, un caso de Santiago, donde un señor le dijeron, lo acusaron de haber violado a una menor de edad, y él dijo, yo no la violé, y la menor dijo, él me violó y yo quedé embarazada y mira el niño. Entonces, si hay esa conexión entre me violó, embarazo y el niño, el imputado dijo, pues sáquenle un ADN. Sencillo. Si yo soy el violador y yo soy el padre, entonces sáquenme un ADN porque yo sé que yo no la violé. Entonces, él pidió la prueba y la prueba no se la concedieron, no se la dieron en investigación, no se la permitieron en etapa intermedia, no, increíble, no se la permitieron en juicio de fondo. Y cuando llegó a la Corte de Santiago, la Corte de Santiago dijo, pero por Dios, señores, esto es una cosa elemental, ese señor tiene el derecho a la prueba, y fue en apelación. Entonces, fíjense cómo estas cosas, o sea, se nos han presentado a todos de una u otra manera, entonces es un resguardo para subsanar ese tipo de hierros. Entonces, es por esto que entendemos que la Corte debe agotar dos juicios: el juicio a la legalidad de la prueba, ¿verdad? Que es la que, o sea, es un segundo juicio porque que se va a hacer durante el proceso. El primero se hace en primera instancia, en virtud a lo que establece el 169, la legalidad de la prueba, y el 170, de exclusión y prohibición de la prueba ilícita. Ese es el primer juicio que tiene que hacer la Corte de Apelación para hacer un filtro, un filtro. Y el segundo es el proceso de admisibilidad de la prueba bajo los criterios que ya dijimos: su referencia directa o indirecta y su utilidad para descubrir la verdad. Entonces, sea cual sea la decisión que adopte la Corte, señores, es obvio que la Corte tiene que notificarle a todas las partes: admití el recurso suyo, pero del recurso suyo solo le acepto el 20% de las pruebas, que son estas.
Usted recurrido, usted me puso 100 pruebas, de esas 100 pruebas nada más le admito 50. Estas son las que me puede traer a la audiencia, ¿ok? Eso tiene que ser antes de conocer la audiencia. ¿Para qué? Pues obviamente para que todo el mundo pueda prepararse y saber qué es lo que van a conocer allá, presentar los recursos de oposición, que ahora van a hacer a pedir de boca, me imagino. También para que la parte afectada con la decisión pues pueda presentarlo y todas las partes puedan materializar y prepararse para el debate de dichas pruebas bajo la garantía de la oralidad y la contradicción. Por ejemplo, los que estamos acostumbrados a preparar interrogatorios, tenemos que preparar interrogatorios. Los que estamos acostumbrados a preparar contrainterrogatorios, tenemos que prepararnos para eso, porque obviamente no puede ser exactamente igual que el de primera instancia, porque recuerden que yo aquí estoy presentando esta prueba dentro del marco de un motivo de un recurso. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta. Entonces, para ello, entonces nosotros entendemos que lo que el tribunal va a tener que hacer entre la admisibilidad y el conocimiento de la audiencia es esmerarse en citaciones, él va a tener que dictar conducencias, como se hace en primera instancia, salga y conduzca ese testigo, traslado de objetos, de materiales, ubicación de originales, porque acuérdense, ya hablamos, registro original, registro de corte. Entonces, no, que yo quería presentarle el original. ¿Y dónde está el original? No, que yo lo di en primera instancia. No, que yo no lo veo. Entonces, esa parte vamos a tener que las partes tener la disciplina, porque hay que ayudarle a las cortes, de decirle, mire, el original se depositó, por ejemplo, en tal audiencia, tengo el acta o la constancia o lo que sea. O sea, facilitarle el trabajo a la corte para que esté en condiciones de conocer la audiencia. Entonces, también tenemos aquí que la Corte puede rechazar la prueba testimonial que sea manifiestamente impertinente o sobreabundante. 10 testigos para lo mismo, no. La Corte seleccione uno o dos, porque tenemos que hacer un uso eficiente del tiempo. Obviamente entendiendo que esa prueba testimonial es siempre que sea pertinente y útil, ¿verdad? Entonces, y es lógico, yo digo que ese mismo criterio debe hacerse extensivo a otra prueba que sea manifiestamente impertinente o sobreabundante. Bien, ¿quién tiene la carga de presentación en audiencia? Para las decisiones del procedimiento preparatorio, pues obviamente la que la haya ofertado. Pero yo les hago esta salvedad que aplica para esta y para las sentencias de condena o absolución. Si yo no tengo la prueba, yo tengo que decirle a la corte quién tiene la prueba. Por ejemplo, esa prueba la presentó el Ministerio Público. Por comunidad de pruebas yo la estoy ofreciendo, pero la tiene el Ministerio Público. O sea, además de identificar la prueba, si usted no la tiene, tiene que tener la disciplina de poner pretensión probatoria y en qué escrito o quién la propuso, dónde está, en qué etapa, para que puedan ubicársela y puedan discutirla. ¿Ok? Entonces nos dice, el secretario se auxilia, hace todas las órdenes, todo lo que sea necesario para que todo esté preparado. En las sentencias de absolución ya hicimos, o condena, ya hicimos la salvedad del que no tenga la prueba. La carga de presentación en audiencia debe ser entendida como la obligación de la parte que la propone de poner a la corte en condiciones. Por ejemplo, yo si fuera juez de corte, advierto en mi auto, en mi admisibilidad, usted quiere traer 5 testigos, traiga sus testigos, pero usted se encarga de citarlos y de traerlos. ¿Por qué? Porque si a mí me lo dicen en la convocatoria en la convocatoria de la audiencia, eso va a permitir que la Corte no esté preocupada por ese aspecto y esté tomando en cuenta lo que dice el 429 en el sentido de que el que promueve la prueba debe tener la carga de presentación en la audiencia. Usted no trajo su testigo. Bueno, ¿qué pasó? No, yo lo cité, no vino una conducencia. Ok. Pero si no hace el esfuerzo de citarlo, ya también la Corte puede deducir sus consecuencias. En cuanto a la recepción de la prueba, entonces en las apelaciones de procedimiento preparatorio se presenta, la Corte solo puede valorar la prueba que haya sido incorporada con lo que hemos hablado y decide. Pero cuando se trata, la parte que haya promovido la prueba la presenta en audiencia y la Corte toma una decisión. Ahora, hay que tener en cuenta que la Corte a la hora de decidir va a tomar en cuenta entonces cuáles pruebas. Las pruebas ofertadas directamente por las partes, como ya lo hablamos, y ojo,
otras pruebas que no fueron ofertadas por las partes, pero que fueron conocidas en primera instancia, y la Corte decide analizar ese aspecto. Esto es una cosa increíble, o sea, la propia Corte es la que va a poder decir, yo quiero ver esa prueba, lo vamos a ver un poquito más adelante, pero ese es el segundo conjunto de pruebas y los testigos que se hayan presente. Y dice, luego, al final, la Corte 429 y 437, pues pronuncia su decisión. Aquí llegamos al segundo corte para preguntas. Bien, vamos a revisar qué nos dicen las preguntas en el chat. Aquí retoman el tema del plazo común de intimación de las partes. ¿Qué opinión le merece? El plazo común, De intimación a las partes. ¿Qué opinión le merece? déjame ver, ¿a qué se tiene artículo ahí? No. Intiman, no sé de qué es, vamos a ver, no voy a dar por sentado. Eh, Déjame ver cuál intimación será la que se refiere. Em, no sé si la persona que hizo la pregunta puede abrir el micrófono para que tengamos claro. Sí, maestra, buenas noches. Buenas noches. Yo, Sí, es sobre el plazo común de las partes en el procedimiento preparatorio en cuanto a la intimación que hace el juez. ¿Qué opinión le merece si ese plazo es común o es a una sola de las partes? El plazo cuando el Ministerio Público presenta acusación y se la notifican a las partes, ¿a eso te refieres? No, el plazo común para presentar el acto conclusivo de todas las partes, Ministerio Público, creyente, etcétera. Perdón. Gracias. Ya. Es que como estamos hablando de apelación, déjame ver, el que era antes el 296, ahora debe ser, déjame ver, ya mismo te digo. Un segundito, notificación, el Ministerio Público notifica la acusación para que manifieste si pretende presentar acusación. Un segundito. Maestra, disculpe, en cuanto a la intimación que hace el tribunal a las partes. Entonces es perentoriedad. Así es. Un segundito. Estoy contigo. Perentoriedad. Venció el plazo de la investigación si el Ministerio Público no acusa. El juez en los 5 días de oficio intima al superior y notifica a la víctima para que formulen su requerimiento en el plazo común de 15 días. Ok, el plazo, aunque diga que es común de 15 días, debe correr para cada uno a partir de la fecha del día siguiente a su notificación, porque ese es un principio. Los plazos en esta materia corren a partir de notificación, corren para el ejercicio de un derecho, corren a partir del día siguiente a la notificación. Si a la víctima le notificaron en una fecha y al Ministerio Público en otra, pues para mí, pues, lo natural, aunque digan el plazo común de 15 días, es porque le notificó a este, pero el plazo debe correr individual para cada uno, porque no necesariamente le van a notificar a ambos el mismo día. No sé si con eso queda satisfecha tu pregunta. Muchas gracias, sí, Ok, maestra. profesora Gina. que la Corte revise las pruebas con anterioridad a la audiencia puede considerarse violatorio al principio de imparcialidad, tomando en cuenta que ha tomado conocimiento del fondo antes de conocer la audiencia. Totalmente, totalmente. Más adelante lo pongo. Si hay cosas que hasta van a generar sospecha, así de sencillo, o sea, lo voy a decir, claro, por supuesto que sí. Pero entonces, ¿de qué otra manera lo va a hacer la Corte? O sea, les digo, miren, el recurso lo tengo aquí. El recurso de este caso sonoro dice, le advertimos que la oferta probatoria incorporada en este recurso está compuesta por 169 testimonios, 1945 pruebas documentales, 81 pruebas periciales y 105 pruebas materiales.
O sea, entonces, ¿qué va a pasar en esa corte cuando vayan a conocer esas 550? ¿Qué va a pasar? Admitir eso así, como lo están depositando la parte recurrente de ese caso, es tanto cuanto como decir, no, pues esto es una fotografía del juicio de fondo y no puede ser. No puede ser. ¿Por qué? Porque no es un segundo juicio de fondo. Si ustedes me preguntan, no, nadie ha hecho esta pregunta, pero yo me la voy a hacer a mí misma. Si ustedes me preguntan, profesora, antes el recurso era un juicio a la sentencia, ¿ahora qué es? Mi respuesta académica es esta. Ahora la respuesta es, el recurso no es de apelación, no es un juicio a la sentencia, ¿ok? No es un juicio a la sentencia, pero tampoco es el nuevo juicio que antes ordenaban y remitían a primer grado, tampoco es un nuevo juicio. Ni es un juicio a la sentencia, ni es un nuevo juicio total. Siguiente pregunta. Entonces, ¿qué es el nuevo recurso? El nuevo recurso es lo que las partes le delimiten a la corte a través de sus motivos de apelación, a través de sus motivos de apelación, y que se fundamente en esa prueba necesaria y útil para demostrar esos motivos. Y en segundo lugar, lo que ya vimos de la parte constitucional. Eso puede llegar a representar que en un caso esta apelación se acerque mucho, mucho, mucho a un nuevo juicio de fondo. Puede ser que sí. Hay casos donde va a ser tan puntual el aspecto que, oye, me va a ser un punto específico y eso, entonces eso nos va a acercar más a lo que teníamos antes. Pero definitivamente no estamos en lo que estábamos antes. Eso desapareció. O sea, ese recurso de antes desapareció. Y debo decirlo, pues no sé, ¿no? Porque hemos conocido recursos, pero vamos a decir los recursos que están siendo depositados, vamos a decir eso, los recursos que están siendo depositados con posterioridad a la entrada en vigencia de la ley deben conocerse conforme a esto, porque si no se conocen conforme a esto, pues muy fácilmente todas las sentencias que emitamos sin tener en cuenta todos estos pasos sencillamente van a ser anuladas en casación. Y casación sí tiene la posibilidad de devolverle a la corte. Entonces, para evitarse ese doble trabajo, como decimos en, en, en gestión de procesos, para evitarnos el doble trabajo, tratemos de hacerlo bien aquí para que allá analicen el caso y no nos lo devuelvan. Adelante con las preguntas, profesor. Dice, y si el testigo se muere o las pruebas originales desaparecen. Ha pasado, evidentemente a todos nos ha pasado. Entonces, si no hay forma de suplir, bueno, hay otras formas, porque también hasta el código habla de esas posibilidades, de la posibilidad de incorporar al juicio por lectura algunas pruebas y algunas situaciones. Son situaciones excepcionales, pero el código trae su respuesta en las excepciones de la lectura. ¿Ok? Por ejemplo, si el testigo ya declaró en primera instancia, a mí me pasó en un caso, mi testigo alcanzó a declarar, pero luego murió. Entonces, bueno, entonces si ya murió, entonces el código tiene el procedimiento porque se toma en cuenta el testimonio que ya ha dado inicialmente. Ujú. Adelante. Dice, maestra, aquí dice, en caso de que la Corte rechace alguna prueba propuesta, dicha resolución podrá ser recurrida en casación. No. Recuerden, cuando rechacen la prueba, el único recurso que usted tiene disponible es el de oposición. Pero aquí viene lo bonito. Recuerden que esto que estamos diciendo de apelación aplica para la casación. Entonces, yo voy tranquila. Me rechazaron mi prueba, yo me quedo tranquila, no hay problema, no me voy a desesperar. De las 500 pruebas que yo deposité, solamente me quisieron conocer 100, yo no tengo problema. Digo, presento mi oposición y me dicen, no, lo siento, te quedas con esas 100, no tengo problema. Conozco mi recurso de apelación, pero cuando me vaya a mi recurso de casación, le digo, me conocieron solamente estas, acuérdense que me da la oportunidad de presentar pruebas que anteriormente hayan sido inadmitidas o rechazadas, entonces todavía yo voy a apelación y allá le puedo decir, acéptemela usted, yo se la deposito, porque ni en primera instancia ni en apelación me la aceptaron, o en apelación no me la aceptaron. O sea que tenemos esa posibilidad. Adelante, profesora.
¿Considera usted que el legislador no previó un posible aumento de mora judicial con esta nueva modalidad? Qué pregunta tan llena de lógica, de lógica. ¿Ustedes quieren saber mi opinión desde el punto de vista de mi pizarra? ¿Qué sucedió? Ay, no, que la demora de los procesos, no, el plazo razonable y todo este tema. Hay que buscar una solución. Ah, no, listo. La solución es que las cortes de apelación no pueden ordenar nuevos juicios. Pero ¿a quién le dejaron el nuevo juicio? A la corte de apelación. Entonces, las cortes, cuando ya no hayan recursos de los otros y estemos en este tránsito, que empiecen a llegar estos volúmenes, la corte se va a tener que olvidar de poder conocer que una sube en una hora y el otro sube a otra hora. Eso va a desaparecer. Eso va a desaparecer sencillamente. Para una corte poder sacar, va a tener que tener una sala disponible todos los días conociendo. Porque ya les digo que estoy leyéndoles aquí un caso de hoy, de ahora. ¿Cuándo van a conocer una corte? 1920, 169 testimoniales, 81 periciales. Eso va a pasar 2 años más. Y como quiera, el caso se va a vencer por plazo razonable. Entonces, ¿fue una solución? No fue una solución. Ellos debieron haber consultado, pero lo voy a decir abierta y responsablemente porque me gusta decirlo con fundamento. Debieron haber consultado las academias, debieron haber abierto el diálogo, ¿verdad? A todos los interesados, a todos los que participamos en la materialización del proceso penal y hubiéramos podido tal vez proponer entre todos mejores soluciones. Pero yo entiendo que la solución es fatal y voy a decir por qué. Porque es una corte, por ejemplo en Santiago hay una corte con 2 salas, no sé si hay más salas, pero hay ciudades donde es una corte, una sala. Una corte, una sala. Esas salas no van a poder estar al día. Eso nunca va a poder estar al día. Van a pasar meses antes de poder terminar una apelación. O sea que creo que por eso empecé con este tema. Por eso empecé con este tema. Porque si nos preocupaba el plazo razonable, ahora nos va a preocupar más. Y no por culpa de las cortes, debo decir. No por culpa de las cortes. Adelante, profesora. En los casos donde el fiscal apela la absolución, ¿habría que repetir el juicio o se haría con la delimitación que el apelante propone? Qué linda pregunta. Tengo este ejemplo aquí, de este caso, repito, de los familiares del anterior presidente de la República. Hay algunas personas condenadas, pero la mayoría fueron absueltas. ¿Qué hizo el Ministerio Público? Ah, no, yo vuelvo y le deposito toda mi acusación, porque esos 6 o 7, no sé, no, perdón, el número de los que fueron absueltos, no sé cuál fue, yo quiero que usted me los condene. Yo lo tengo aquí. Ellos están pidiendo condena, ya mismo le digo. Ellos están pidiendo condena como para, no sé, 20 y pico de personas. Entonces, ¿qué hicieron aquí? Tienen una condena mixta, o sea, condena absolución. Entonces, para pedir la condena, vuelven y traen todo. Los absueltos, evidentemente, voy a decir porque deben ser defensas responsables. Esos absueltos, recuerden que también pueden presentar sus propias pruebas, sus propios incidentes, sus propios alegatos. Entonces, a esto se suma aquello. Definitivamente, la respuesta es que esto va a generar un nuevo juicio total, pero ahora en apelación. Ujú. Aquí hay otra pregunta. En caso de un recurso contra una resolución que pone fin al procedimiento como Ujú, inadmisibilidad por falta de calidad o pronunciamiento de extinción, en ujú. caso de que la Corte declare con lugar el recurso, igual tendrá la facultad de decidir sobre el fondo, aunque en primera instancia el tribunal no se haya abocado a conocerlo. Mm, Muy buen punto, no lo había pensado, pero una decisión, si yo voy a recurrir una decisión que declaró la extinción de la acción penal y no me conocieron el juicio de fondo porque declararon extinta la acción, ojo con este dato. Y qué bueno la persona, gracias por hacernos este importante aporte. No lo había tomado en cuenta. Es obvio que al momento de concluir y de presentar mi prueba, o sea, todavía más atrás de presentar mi prueba, yo debo decirle a la corte, revoque la extinción y conózcame el fondo. Y como usted me va a conocer el fondo, entonces mire todo el fondo aquí.
Esa es la única salida porque la Corte no puede remitir a primera instancia. No hay esa posibilidad. Entonces, para poner a la Corte en condiciones de conocer el fondo, yo tengo que ofertarle el fondo, presentarle el fondo y que se discuta ese fondo en apelación. Muy importante. Gracias por ese aporte. Aquí preguntan reiteradas veces, ¿no viola el principio tantum devolutum quantum appellatum la potestad de la Corte de revisar de oficio los medios de pruebas que fueron presentados en juicio, pero no en el recurso por alguna de las partes? Muy importante. Y dicho esto, entonces vamos a hacer ya la última parte de la presentación, que me voy a referir a eso porque a mí me parece extraordinario que eso lo tengamos en este momento aquí. Entonces vamos a poner la presentación para agotar esa parte. Y me guardas las otras preguntas que estén ahí. Por favor, profesora Gina. Entonces, aquí nos dice que obviamente el conocimiento del recurso, dice el 422, que debe hacerse conforme a los principios relativos al juicio. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Todo. Oralidad, publicidad, contradicción, inmediación, celeridad, concentración. O sea, eso que nosotros vemos hoy en apelación, que ni hablamos de las pruebas, simplemente yo justifico mi medio en 10 minutos, el otro en 5 minutos contesta y concluimos y nos fuimos para la casa. Eso se acabó porque la Corte no puede dar por sentado de que cumplió con las exigencias y los principios del juicio. Debo decirlo que de hacerlo así, evidentemente, la sentencia es anulable por ese solo hecho. Entonces, es muy importante porque ya la Corte, ya el Tribunal Constitucional sí había dicho, esto sí lo había dicho en la sentencia 561/24, que eso de llegar a la Corte y decir, no, no, ya la prueba, sí, no, ya lo damos por leída, sí, vamos, dice, esto de alguna manera, esto puede afectar, ¿verdad?, el real examen de los hechos y del derecho, ¿ok? Dice, pudiendo inclusive tener lugar en un examen directo, total o parcial de la prueba e incluso la incorporación de pruebas nuevas. O sea, el Tribunal Constitucional hace 2 años, o sea, se adelantó a eso y dijo, no, espérense. Es que la apelación en República Dominicana no puede ser así como una cosa así tan aérea. O sea, tiene que haber un momento en que pueden presentar pruebas y pueden debatir pruebas. Entonces, ¿qué hizo el legislador? Recogió esto, pero de una manera llevada al extremo. Y todo lo que se lleva a extremo resulta a veces ilícito. Entonces, hay una referencia que el legislador, para que los que tienen su código ahí la corrijan, en el artículo 437 hace referencia al artículo 341. Por favor, tachen eso, que es un error material del legislador. El artículo que va ahí es el 431. ¿Ok? Quería hacerles esa salvedad. Entonces, vamos al examen de las actuaciones previas y otras pruebas que no fueron ofertadas en la vía recursiva, pero que fueron conocidas en primera instancia. ¿Cuándo eso puede suceder? Entonces, en las decisiones que tienen que ver con procedimiento preparatorio no está establecido esta posibilidad. ¿Listo? Pero en las decisiones de absolución o de condena dice que el juez puede hacerlo cuando quiera apreciar, para los que están tomando nota, subrayen eso, cuando la Corte quiera apreciar la procedencia de los motivos invocados en el recurso y su fundamento. Cuando yo le hallo razón a una Corte, sencillo. A mí me pasó una vez. El testigo dijo, según la sentencia, me condena, y la sentencia dice que el testigo dijo que el accidente ocurrió porque cuando el imputado fue a pasar en la intersección, el semáforo estaba en rojo. Pero resulta que el testigo dijo que el semáforo estaba en amarillo y entre amarillo y rojo hay una distancia. Entonces, y esa fue la prueba reina para condenar. Entonces, por ejemplo, en ese momento, ¿qué yo hice? Yo lo que hice fue que en aquel momento tenía el acta de audiencia donde había declarado el testigo y la anexé. Pero puede ser que yo le diga eso a la Corte y yo no tenga el acta de audiencia,
O yo esté en una ciudad, sé que aquí hay personas de todo el país, en una ciudad donde no hay micrófonos, si no me graban la audiencia. Yo necesito de alguna u otra manera que la corte verifique. Y la corte puede decir, no, espérate, yo tengo la forma, no sé cuál, voy a decir, no, no, ahí aunque no hay micrófono, ahí se graba, siempre se graba en un celular, en una computadora. La corte puede decir, yo quiero escuchar ese audio porque yo quiero saber lo que pasó. Entonces, pero nadie me ofertó eso. Entonces la corte puede decir, no, es que yo lo necesito porque si fue tan claro el asunto, yo nada más tengo que buscar qué fue lo que se dijo, qué fue lo que se plasmó en la sentencia para saber quién dice la verdad y quién está faltando a la verdad. Entonces, esta redacción, advierto, deja claro, desde mi punto de vista, que esta facultad no se materializa durante la definición de la admisibilidad del recurso, sino ya en el marco del conocimiento de la audiencia. Es mi punto de vista. Una corte no me puede llegar a mí en una admisibilidad a decirme, no, pero uy, aquí faltan pruebas. No, no, eso va a parecer sospechoso. Eso puede hasta poner en cuestionamiento la imparcialidad de la corte. Y les voy a decir algo, o sea, el tema que yo traté en mi última tesis, que ahora es un libro, Cómo se fractura el sistema acusatorio, el caso dominicano, fue a raíz de un caso ocurrido en una provincia de una de las provincias de Santiago, donde llegan unas personas a un juicio de fondo y el Ministerio Público había acusado por golpes y heridas y el tribunal colegiado le dice, no, espérese, no comencemos, nosotros vamos a variar aquí porque esto no es golpes y heridas, esto es golpes y heridas agravado, agravado y la pena puede subir de 5 a 10. Efectivamente la condenaron a 10. Y las actas de audiencia dicen que la defensa le decía, pero magistrados, es que es increíble que ustedes me estén diciendo eso cuando no hemos comenzado un juicio de fondo. O sea, ¿qué lectura le puedo yo dar a esto que ustedes están haciendo? Entonces, como puede resultar sospechoso, porque se supone que no se ha conocido esta producción de la prueba, mi recomendación, o sea, creo que lo más sano es que si la corte entiende que ese es un punto de discusión y le dice, pero ¿dónde está la prueba? No, no está no, pero espérese, vamos. Entonces, tendría esa facultad, una facultad bastante inusual, vamos a decir. Entonces, oiga lo que dice, lo puse en verde como lo puso el legislador, de no tener registro suficiente para poder apreciar qué fue lo que pasó, podrá reproducir en apelación la prueba oral del juicio que en su criterio sea necesaria para examinar la procedencia del motivo invocado y la valorará en relación con el resto de las actuaciones. De verdad que esto me parece muy incoherente con la estructura acusatoria y la separación de funciones que hay en República Dominicana. Yo de juez, de Corte de Apelación y de Suprema Corte, yo de juez, no señor, a menos que sean cosas como procesales, como estoy diciendo, una cosa muy extraordinaria, vamos a decir, una cosa muy extraordinaria, pero que a mí me parece que aquí faltó algo, no, pero preséntame esa matica, porque yo con esa matica ya completo. La otra puerta puede decir, no, pero espérese porque usted está prejuzgando. O sea, es una facultad muy, muy complicada de digerir. Y entonces imagínense qué significa que yo diga que yo no tengo registros suficientes. Las partes le pueden decir, pero ¿cómo que no hay registros suficientes si yo le estoy probando esto y aquel está probando esto? Entonces, creo que las cortes deben ser muy cautas con esa posibilidad porque puede dar lugar a muchas disquisiciones. Entonces, también dice que puede ver las actuaciones y los registros de audiencia, ¿verdad? Eso es probable, eso me parece bien y es verdad. Todos nos hemos valido de las actas de audiencia para pedir algo en algún momento. Yo lo hago con mucha frecuencia en mi oficina. Entonces, eso es una posibilidad porque las actas de audiencia dicen lo que se estableció, lo que se decidió, lo que el otro alegó, etcétera. Y también pudiera verse en ese sentido la Corte cualquier prueba que fue admitida y valorada en primera instancia, aunque las partes no la hayan promovido. Ahora, el legislador le dice, ¿para qué? ¿Para qué te estoy dando esa facultad excepcionalísima? Para valorar la forma en que los jueces de juicio apreciaron la prueba.
no sé, ya, no sé, vamos a decir que la parte recurrente alega que el tribunal mostró una actitud hostil, que el tribunal impidió que se hiciera un contrainterrogatorio, que el tribunal se mostró parcializado a la hora de escuchar de dejar escuchar el testigo y que las partes pudieran, o sea, se presentó como una situación así, vamos a decir. Entonces, la corte puede revisar para ver qué fue lo que hicieron, cómo fue que lo valoraron, cuál fue la situación que se presentó, pero también dice para verificar la forma en que se fundamentó la decisión recurrida. Entonces, esto simplemente lo pongo en mayúscula aquí, significa que lo que le están diciendo a la corte es: corte, usted va a estar en condiciones de valorar todo y de conocer todo para que su evaluación no sea prestada, o sea, lo que hacían antes. No, yo entiendo que lo que hicieron los jueces de primera instancia estuvo súper bien, muy bien, adelante, ratifico la sentencia. Eso ya no existe, no puede existir. ¿Por qué? Porque el legislador le está dando todas las herramientas a la corte para que la corte forje su propio criterio. Forje su propio criterio, determine, verifique, no, allá nos hizo bien, aquí entendimos esto, pero nosotros entendemos esto, pero ya no se puede refugiar en esos criterios generados en primera instancia. Entonces, también nos dice que debe tener cuidado de no demorar por esta causa el procedimiento. Entonces, aquí la corte tiene que tener mucho cuidado, pero la extensión definitivamente no se la va a quitar nadie. Cuando la corte constate que el expediente está completo, entonces se ordena la reproducción en audiencia y por eso digo y recalco aquí que la apelación ha dejado de ser un juicio a la sentencia y se puede llegar a configurar como un nuevo juicio en los aspectos que han sido recurridos. Esa reproducción entonces se hace para examinar los motivos, se puede rechazar la prueba sobreabundante o manifiestamente impertinente, como ya lo vimos, y debe hacerse la producción en las mismas condiciones que en juicio, como ya lo vimos. ¿Y qué va a tener que hacer la corte? Ir y mirar lo que hace en primera instancia. Aquí simplemente estoy poniendo las referencias, el orden, se receptan las pruebas, los peritos, los testigos, interrogatorios, declaraciones, incomparecencia, otro medio de prueba, nuevas pruebas, discusión y cierre. Todo eso del juicio de fondo lo va a tener que tener en cuenta las cortes de apelación. Y algo muy importante, en la audiencia, dice el 438, los jueces pueden interrogar al recurrente sobre las cuestiones planteadas en el recurso. Ojo, no es que el juez va a plantear, la corte va a interrogar a el imputado, es al recurrente, y sobre cuestiones planteadas en el recurso, que le aclaren, pero obviamente no se trata de un interrogatorio como lo conocemos en el sentido estricto para una parte. Posteriormente, entonces, en la etapa de deliberación, se espera que la corte valore todos los registros, las pruebas, como lo hemos especificado. Voy a omitir esta sección de preguntas porque lo que nos queda es bien breve. Y es la decisión. La corte puede rechazar el recurso o declarar con lugar el recurso y dictar la sentencia del caso a partir de la valoración conjunta y armónica de todas las pruebas, ¿ok? De todas las pruebas que ya hemos hablado, las ofertadas, las pedidas, las actuaciones y los registros. Y ojo, debe tomar en cuenta la corte un principio que aplica en primera instancia, que en segunda instancia pues prácticamente no se tomaba en cuenta, pero ahora va a tomar un nuevo vigor, que es el principio de congruencia. ¿Por qué? Porque obviamente como estamos prácticamente conociendo un nuevo juicio con relación a los aspectos que han sido recurridos en los motivos, identificados en los motivos, entonces hay que tener en cuenta este principio como lo establece desde el año 19 la sentencia TC 465. También dice que aplican analógicamente todo lo que hemos dicho al recurso de casación, excepto en lo relativo al plazo, que el plazo para presentar casación es de 30 días. La Suprema Corte de Justicia, por su lado, sí puede rechazar el recurso, declarar con lugar el mismo, dictar directamente la sentencia cuando está en condiciones y de lo contrario, casa con envío para que la Corte de Apelación que emitió la decisión, conformada por jueces distintos, entonces ya trabaje sobre los vicios identificados.
La reserva del fallo dice que en todos los casos la Suprema Corte de Justicia se reserva el fallo, fija una fecha y si la sentencia está lista para esa fecha, entonces se entrega, se entiende notificada para todas las partes. Esto es muy importante porque hay personas que esperan a que le notifiquen la sentencia y yo de verdad les recomiendo que tenga la disciplina. Usted les fijaron para la lectura, usted fue, no estuvo, pida certificación de que no estuvo. Porque usted ve, los que leemos todas las presentes vinculantes sabemos la importancia de esa certificación. No, no está la sentencia, certifíqueme que yo vine y que no estaba, para que entonces no le vaya a correr el plazo. Finalmente, en cuanto al absuelto condenado por primera vez en apelación, el artículo 436 establece, si una persona le diera una absolutoria, pero cuando llega a la corte, porque obviamente ahora vamos a tener muchos absueltos condenados, porque el segundo juicio se va a hacer en apelación, entonces, cuando el absuelto sea condenado en apelación, la casación que él presente va a operar como si fuera una apelación para garantizar esa doble instancia. Entonces, así lo especifica esta sentencia, la 561-24, la importancia de garantizarle al absuelto condenado la calidad de apelación en el marco de la casación. Con esto hemos terminado. Vamos a la sección de preguntas. Profesora, aquí no hay más preguntas. Lo que tenemos son muchas felicitaciones para usted. Excelente taller, muy agradecidos por este taller. Excelente exposición. Acá les estoy Aquí colgando un veo, link. perdona, aquí, ajá, compárteles el link. Estoy viendo una pregunta aquí interesante. Bueno, sí, aquí ahora están preguntando. Ujú. Demasiado conocimiento, debería darnos otra clase. Aquí Sí, dice una pregunta, la modificación sustancial realizada sobre el conocimiento del recurso de apelación. Uy, se me va la pregunta. El recurso de apelación contrapone el criterio jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia respecto a la fijación de hecho por los jueces de juicio. no, eso ya no existe. Eso ya no existe. ¿Se acuerdan que decían, no, que eran los jueces de fondo los que fijaban las cuestiones de hecho? Eso ya no existe porque ustedes se están dando cuenta aquí que a la Corte le están diciendo, usted fije las cuestiones de hecho también. Obviamente, ¿cuáles cuestiones de hecho? Las que están siendo objeto de recurso y las que el absuelto quiere traer a colación para mantener su absolución. Ese es el marco. O sea, yo creo que esas dos pautas las tienen que tener ustedes muy importantes. Aquí José Carlos decía algo, aquí está, perdóname, profesora Gina, de que él ve que si la fiscalía luego de la defensa batallar para que excluyan pruebas pueden volver a ser valoradas, eso no violaría el doble enjuiciamiento. No, porque es que tú lo pones desde el punto de vista de que tú como defensa batallaste contra la fiscalía, pero puede ser la fiscalía la que esté batallando contra la defensa. O sea, esta es una cuestión que inclusive, debo decirlo, hasta el Tribunal Constitucional está tratando estos temas sí y solo si se lesionan derechos fundamentales. Por ejemplo, el derecho a la prueba. Ellos tienen una línea jurisprudencial con relación a esto. Entonces, son temas que hay que hablarlos. A veces va a perjudicar al Ministerio Público, a veces va a perjudicar a la defensa, a veces al querellante, al actor civil, etcétera. Pero es lo que tenemos y es lo que hay que hacer. Yo quiero hacer un paréntesis aquí para decirles que este ejercicio que hemos hecho, este taller, que lo hemos hecho con mucho amor y disposición, ha surgido, no surgió de mí, surgió de un juez de corte, de alguna corte del país, que me dijo, Zuleta, necesitamos como entender esto de alguna manera porque es que es algo que algunos entienden que es un nuevo juicio total, otros entienden que no, que cómo va a ser un nuevo juicio total. Y a raíz de eso es que Pucamaima en línea quiso abrir este espacio con fines exclusivamente académicos para que podamos empezar a tener, o sea, tener como estos encuentros con temas tal vez la próxima vez un poco más cortos
donde podamos tocar estos temas nuevos, estas novedades normativas y podamos discutirlas, podamos verlas. Si hay muchas preguntas, por ejemplo, las próximas vez lo que podemos hacer es que abrir de entrada la posibilidad de que vayan enviando preguntas para poderles contestar a todos, porque realmente lo que queremos es que la academia levante la voz, que la academia participe activamente de estos procesos de preparación y aplicación del nuevo procedimiento, ¿no? Cierro paréntesis. No es, así mismo es. Agradeciendo profundamente a la doctora María del Pilar Zuleta por su valiosa, su excelente contribución y a todos ustedes por su activa participación. Damos por terminada esta sesión y les animamos a seguir vinculados a nuestros programas académicos, a continuar este diálogo en sus espacios profesionales y académicos deseándoles que los aprendizajes de hoy se traduzcan en aportes concretos para la práctica y el fortalecimiento de nuestro sistema de justicia. Que pasen buenas noches.